no olvidarme de lo importante. Primero que nada quería agradecer obviamente al espacio, a la Biblioteca Rivadavia, por darnos el espacio. La verdad que estar presentando un libro acá en esta biblioteca que es histórica para la ciudad es una locura, impensado, así que gracias. Gracias a ustedes por venir en este momento que estamos tratando de hacer todos los esfuerzos por unir a todo el sector del campo popular para ver si puede ser, si es posible o no construir un programa que piense los valles y que piense los argentinos. Y bueno, en eso estamos, así que voy a arrancar más o menos contando el prólogo. Nosotros participamos de los encuentros federales por la soberanía, que el primero se hizo en Rosario, los dos primeros se hicieron en Rosario, el segundo se hizo en Paraná, Entre Ríos. Estos encuentros fueron re importantes para la zona porque nos permitieron avanzar sobre una investigación, encuentros realizados también por el Foro Patriótico Popular y por el Foro por la Recuperación de Paraná, del Río Paraná, la Malsoma de Hidrovía, que después se nos va a contar un poco más cómo es el tema. ¿Por qué Bahía Blanca es tan importante en este sentido de nacionalizar el comercio exterior? Nosotros tenemos una ciudad que nace gracias al ferrocarril y al puerto. Bahía Blanca es un accidente geográfico muy importante para que existan un puerto natural. Y a partir de ese ferrocarril que le dio impulso al motor industrial de la ciudad, existe esta bahía industrial que no fue magia, no es que de un día para el otro la ciudad creció, sino que hubo herramientas de política concretas que permitieron que la ciudad se desarrolle como está hoy en día. Y bueno, nosotros conocimos lo que era tener ese modelo de país integral. En otro momento existió otro modelo de país que tuvo herramientas concretas, como nosotros hablamos mucho, levantamos mucho el IAPI, el Instituto Nacional, Argentino de Promoción e Intercambio, que era un instituto que fijaba precios para los productos agropecuarios, y a través de ese instituto también se podía generar un fondo para el desarrollo industrial, que después, obviamente, que fue la cuna de la siderurgia y la industria pesada. A partir de eso también se pudo desarrollar todo lo que es el sector energético, YPF, podemos tener astilleros propios, podemos pensar en una marina mercante, podemos pensar otro modelo de país. Pero a su vez, esa industria pesada no se hubiera podido desarrollar si tampoco se pensaba en un espacio donde esos técnicos y esos ingenieros se pudieran formar. Por eso también Bahía Blanca es hija de la universidad pública, obviamente. La Universidad Nacional del Sur, una de las primeras carreras de hecho fue ingeniería química, pensando obviamente en el modelo de este gran polo petroquímico que tenemos acá. Y bueno, en eso estamos. Hoy estamos en un campo de disputa muy importante. Nosotros no estamos fuera de este campo de disputa. Bahía Blanca ha atravesado también después del menemismo y la dictadura, también cuando los puertos pasaron a depender de las provincias, perdimos todo lo que una vez este país supo construir. Se tranquilizaron los puertos, se tranquilizaron los recursos, y perdimos gran parte de todo lo que tuvimos. Y hoy estamos en ese centro de disputa, Argentina y Bahía Blanca. Y bueno, en esto hay dos cuestiones: o son ellos o somos nosotros. Y en ese reparto del mundo donde crecen los factores de guerra, estamos viendo por todos lados que hay buques estadounidenses bordeándose por las costas. Hace una semana atrás teníamos a los chinos viendo qué recursos tenemos en el mar. Hay una disputa muy creciente en Argentina, muy sentida también por el tema, también, por ejemplo, del puerto de Ushuaia. Y nosotros no estamos lejos de eso, y en eso nosotros tenemos una Argentina que siempre vemos el mapa, una Argentina territorial, pero también tenemos una Argentina que es el 70% de su territorio está en el mar. Y no podemos pensar una Argentina bicontinental sin tener soberanía sobre nuestros mares, y en eso también soberanía sobre nuestras rutas fluviales, etc. Y nosotros lo estamos viendo ahora, vemos cómo Bahía Blanca crece en inversiones, porque Vaca Muerta viene creciendo también, y
y vemos cómo se la llevan toda también. Por ejemplo, hace poco también se inauguró el proyecto Rosa Negra de la empresa Oiltanking, que ahora se llama, la desplazaron como Otamérica, está por ahí en mapitas por si lo quieren chupear. Se proyecta como un puerto energético estratégico para el país, que el puerto no está exportando, y es mentira, nosotros no estamos exportando nada, lo que exportan son los alemanes y las empresas, obviamente, que están extranjerizando por los pozos de Vaca Muerta. Por este puerto se va el 70% del petróleo crudo del país, miren, es un estratégico, petróleo que alimenta al mundo, alimenta la guerra. Y al mismo tiempo que pasa este boom energético, YPF con su nueva comisión directiva de YPF, bueno, está retirándose de yacimientos estratégicos como son la cuenca austral, en Tierra del Fuego y Santa Cruz, dos provincias que viene siendo medio golpeada porque obviamente que la idea es despoblarlas para avanzar, porque es una parte del país estratégico por el pasaje bioceánico y un montón de cosas más. Y a su vez el gobierno avanza se retira YPF sobre las cuencas australes, y además avanza el lobby de las empresas extranjeras para extraer petróleo en provincias donde antes no se extraía, como por ejemplo Chubut y Río Negro. Ahí tenemos el ejemplo de los pueblos que luchan, los pueblos que resisten. Hace 2 días atrás hubo una audiencia pública en Mendoza para negarse a la megaminería también. En este contexto el gobierno no solamente baja las retenciones a la exportación de petróleo, en un momento donde están creciendo, están triplicando la exportación de petróleo, el gobierno baja las retenciones del petróleo no convencional a un 8% y elimina directamente las retenciones al petróleo convencional. Y a su vez también en el momento donde crece el extractivismo de minerales, también se eliminan las retenciones para exportar minerales. Entonces pensamos, ¿qué nos queda? O sea, si se están llevando todo y además existe la deuda externa como mecanismo de opresión del pueblo, ¿cómo vamos a hacer y cómo podemos pensar para salir de esto, de esta Argentina que nos duele, que nos atraviesa muchísimo todos los días, que no nos permite pensar en un futuro, que no nos permite desarrollarnos? Estamos realmente en un momento muy difícil, sin mencionar que además estamos en un momento del mundo donde avanza el cambio climático, necesitamos más políticas de transición energética justa, de democratizar el acceso a la energía, también diversificar la materia energética. Hay que pensar en otras cosas, además de extraer los recursos. Y a partir de esto, de este panorama de mierda que acabo de tirar, también pienso en qué es lo que hicimos bien como país. Uno de los grandes ejemplos es el IAPI, obviamente, las empresas estratégicas del Estado, los astilleros, las grandes luchas que ha dado nuestro pueblo por independizarse con las batallas de Cruz de los Andes, estamos cerquita del 20 de noviembre, la Vuelta Obligado, todas las batallas que se dieron en el río Paraná. Me parece que tenemos ejemplos de dónde sostenernos para seguir luchando, y además tenemos la capacidad, un montón de argentinos que se forman en nuestras universidades públicas y que lamentablemente se egresan para trabajar para estas empresas porque no queda otra, y porque tampoco hay la voluntad política de generar un programa realmente nacional desde abajo. Y en esto también pienso en este país fragmentado y disputado que estamos viviendo. Es imposible tampoco que la sociedad se fragmente y se averiente todo. Y en eso me parece que es obviamente necesario volver a nuestros símbolos patrios, volver a identificarnos con lo nuestro. Yo creo que hubo un auge mucho con el tema de ahora de que hay remeras de la APSAT, hay muchas remeras con bueno, yo tengo todo el sol de mayo en el pecho, o sea, hay una vuelta otra vez a los símbolos patrios, lo de las Malvinas, lo del Diego. Me parece que tenemos nosotros de dónde agarrarnos, y hay un sentimiento profundo en nuestro pueblo, y me parece que tenemos que volver a levantar lo nuestro, y en eso, obviamente que lo de los ríos, la marina mercante, todo eso entra en lo que nosotros queremos y el sentimiento que nosotros queremos sostener, y
que queremos agarrarnos para poder pelear por un país más justo y obviamente libre. Pero sin eso, obviamente que necesitamos conocer las causas de nuestra opresión, necesitamos saber cuáles son los mecanismos por los cuales nuestro país está como está. Y para eso necesitamos hacer docencia patriótica. Yo, el fin de semana estuvimos en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Ciencias en Corrientes. Participé del taller de soberanía nacional. Hubo el primer año que se hizo el taller de soberanía nacional, que contó con la presencia de más de 100, entre 100 y 150 mujeres. Y obviamente muchas docentes que hablaban de esto, de cómo enseño esto en el aula, se muestra el mapa de la Argentina bicontinental, cómo contamos la historia. Y después una cosa importante es el rol docente en la escuela, obviamente la formación que le damos a los pibes, pero también es necesario esto, me parece. Yo no soy docente, Luciano tampoco docente, y muchos de los que estamos acá tampoco, pero todos hacemos docencia patriótica, me parece. Todos hablamos con alguien de lo indignado que estamos, nos preocupamos, compartimos. Me parece que es necesario un poco de eso para contagiar al resto y así realmente pelear por una salida del fondo que termine con las opresiones en nuestro pueblo. Necesitamos realmente pensar en una felicidad que salga de lo genuino. Y hace poco, en este contexto, estamos viendo cómo se llevaban el mobiliario de la estación sur acá, en Cerro, que terminó de cerrar, el tren de pasajeros de Bahía Blanca a Constitución. Y pensaba hoy, preparando un poco esto, de cómo queremos ver nosotros la historia. Si realmente la estación sur y todo ese mobiliario que decían, bueno, vamos a construir un centro histórico para recordar lo que fue. Bueno, yo no tengo ganas de recordar lo que fue, yo quiero que realmente pensemos en construir de vuelta eso, o en pelear para que no se lo lleven, para pelear para que eso exista de vuelta. Y me parece que eso tenemos que hacer, discutíamos eso, dejar de ver la historia como algo imposible. Y en eso estamos, saliendo de la lógica de lo posible. Y yo siempre me acuerdo de algo que discutíamos una vez con los pibes de la juventud, que ahí Fran nos decía, para motivarnos, a veces porque nuestras juntadas a veces suelen ser muy arriba, a veces suelen ser muy bajoneras, pero siempre salimos con ganas de seguir luchándola. Y en eso me acordaba de cuando Fran nos decía, che, San Martín, muy arriba el tipo, estaba ahí como, che, San Martín, cuando pensó en cruzar los Andes, él dijo, no dijo que iba a ser fácil, no era algo de un día para el otro, no era que San Martín tenía superpoderes y bueno, agarramos el mule y cruzamos los Andes y listo, ya estaba un trámite. Es una lucha larga la nuestra, y tenemos que prepararnos para eso. Y nada, me parece que tenemos que lograr contagiar ese sentimiento de se puede realmente desde lo más profundo del alma, y que además tenemos con qué, que nuestro pueblo ya lo hizo. Nosotros no pretendemos con esto solamente no cambiar nada, ni somos personas que estamos pasaditas de rosca, sino que pretendemos instalar un debate realmente. No es que por hacer unos mapas y decir, che, en Bahía Blanca pasa esto, vamos a recuperar todo, sino que es necesario realmente instalar un debate que nos permita avanzar en algo, en un sentido. Y en eso estamos en un momento donde están venciendo las concesiones que dio el menemismo en los años 90. Tenemos que averiguar cuáles son los mecanismos por los cuales, bueno, hay posibilidad de que el municipio, la provincia, la nación pueda recuperar un porcentaje del acopio de estas empresas. ¿Es posible crear una empresa municipal, una empresa provincial? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, son cosas que tendremos que discutir y tendremos que ponernos a la cabeza de ver cómo es para que básicamente la riqueza no se vaya y que sirva para volver a recuperar el país. Estoy viendo de no perderme nada. Nada, me parece que eso, no sé, yo no me quiero extender mucho más en realidad, porque lo quiero dejar hablar a Luciano. Vuelvo a decir esto, yo creo que no sea una discusión que esté muy pasada de rosca, me parece que es una discusión justa. Lo justo es darlo, me parece. Peor sería que no estemos hablando de esto y estamos todos acá por esto. Así que, nada, yo la verdad que le agradezco muchísimo a Luciano
porque yo leí su libro Argentina Sangre, y fue el primero que sacó y me voló la cabeza, y no podía creer realmente que haya nombres, apellidos, los mecanismos. Uno aprende tanto, y me parece que es muy importante tenerlo hoy acá. Y nada, eso creo que lo tenemos para decir. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por venir. Siento un profundo cariño. Además es un año especial para Bahía Blanca. Ustedes saben que estamos hermanados por los puertos, por los camiones. Bueno, tiene mucha la cuenca. Y después, bueno, un año muy especial por lo que ha sucedido aquí en la querida Bahía Blanca. Bueno, nosotros sufrimos las inundaciones en Santa Fe en 2004. Tuvimos 3 meses subidos a una piragua, repartiendo alimentos, limpiando casas. Nos fuimos educando y sabemos de lo tremendo, ¿no? Así que nuestro espíritu profundamente humanista, solidario, a la querida Bahía Blanca que queremos, que amamos, que nos explotó la cabeza cuando sucedió lo que sucedió, a las familias que se perdieron, lo que es, bueno, hoy lo mostraba César, hasta dónde había llegado el agua. Fue tremendo, me trajo recuerdo, porque la ciudad de Santa Fe tiene un anillo de contención, está en un pozo, entre el río Paraná, el río Salado, y la laguna Setúbal. Se había hecho todo el trabajo de toda la circunferencia, pero se dejó la parte del río Salado abierta porque le cerraba, le cortaba la cancha del Jockey Club de la Sociedad Rural de Santa Fe. Y entonces cuando vino ese río de llanura, ¿no es cierto?, vino esa masa de agua, se metió adentro y el anillo protector se transformó en una trampa mortal. Y tuvieron como 3 meses para sacar el agua. Pero esto es muy importante, el espíritu solidario, el espíritu humanista, que muchas veces creo que están que los que quieren quebrar de nosotros, ¿no? Y nada, para mí es un placer, realmente que hay varios que tenemos vientos huracanados de frente, en el mundo y en la Argentina. Vienen por todas las conquistas sociales. Ahí estaban los muchachos aceiteros, de los gremios. Pido un aplauso para los viejos jubilados jóvenes, los viejos más jóvenes, valientes, que todas las semanas salen de Bahía Blanca y son un ejemplo, realmente. Y para a ver, ella habla muy bien, pero ¿cómo escribe? Escribe maravilloso, ha hecho un prólogo maravilloso a este libro. Yo trabajo mucho con mi compañera y me dice, ella corrige, me dice, qué hermoso que escribe, qué maravilloso. Y eso nos llena el alma, porque sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario si tenemos en cuenta que tuvimos 3 plumas maravillosas en nuestra emancipación, por la cual pisamos como nuestra querida Argentina, Mariano Moreno. ¡Qué pluma! La de Mariano Moreno. Bueno, Manuel Belgrano. Este año sacamos un libro del hombre que escribió todas las actas de la emancipación en Chile, de la independencia, ¿no es cierto?, en Chile. Monteagudo, un tucumano. ¿Cómo era tucumano y era morocho? ¿No es cierto? Pero todas las actas de emancipación que estuvo desde que empezó, porque no empezó en Buenos Aires, empezó en 1809 y estuvo hasta con Bolívar después que se fue de San Martín, hasta el 24. Es decir, ¿se entiende?
si lo que tenemos enfrente es muy complejo, no solo vienen por los salarios, no vienen por los territorios, vienen por nuestra cultura, vienen por nuestra identidad, vienen por nuestros sentimientos, nos quieren acostumbrar a esa Argentina injusta que nos duele hasta los huesos. Le quiero agradecer que vino el padre Pedro, ¿no? Muy importante, un año también especial por el Papa Francisco, que, bueno, profundamente humanista. Y él hablaba de un mundo, creo que lo dijimos en otra oportunidad de aquí, de síndrome del año 33. Síndrome del año 33. Recomendaba ese libro. Ese libro es un libro escrito por un judío y un comunista. Y él, cuando iba a la iglesia, le decía, le recomendaba ese libro. Y ese libro era cuando Hitler era supremo en gobierno. ¿Se entiende? Entonces, nada, pero el Papa Francisco nos ayudó mucho. Este año hicimos una travesía de 1200 kilómetros. Los libros están lindos, son hermosos, ¿no? Las ideas son muy lindas, pero hay que poner el cuerpo, ¿se entiende? Si no le ponemos cuerpo, los libros son muy lindos, las ideas son muy lindas, pero hay que poner el cuerpo. Y la patria necesita eso, valentía, ¿no es cierto? Necesita gente valiente, valiente bien entendida, en el buen sentido, ¿no? Valiente animarse, sentarse acá, hablar, escribir, protagonizar. Nos necesita, la patria lo necesita porque, como diría el general San Martín, la patria está en peligro. Y cuando la patria está en peligro, está todo permitido, menos no defenderla. Y esa es la situación, digamos, que tiene. Y entonces hicimos lo que estamos buscando, un camino. Acá no traemos cosas cerradas, ¿se entiende? Es una invitación a pensar. Hicimos Argentina sangra por la barranca del río Paraná. Ese libro nos llevó a otro libro, que es el que está acá, Crónicas Soberanas de la Patria Herida, que ya es el Argentina sangra caminando. Son 500 páginas, porque las grandes causas, que es lo que seguimos, es un drama pasional, ¿no? Entonces son las 3 de la mañana y te despertáis, o te despertáis y aparece una idea, y no sé de dónde viene, pero es un drama pasional, es algo muy hermoso. ¿Qué cosas te mueven? ¿Entendés? Entonces, este tema... y después hicimos, en Crónica Soberana, fuimos por la Argentina sana, encontramos una cantidad de amigos. Y a esos amigos los invitamos a escribir, poner en valor. Hay mucha gente muy valiosa que se la tira a la basura. Y a veces muy buena gente. Y esa gente hay que ponerla en valor. Entonces, han escrito algunos en Crónica Soberana de la Patria Herida, con la cara de quién, de Manuel Belgrano. Lo único que no quiero ser el padre de la patria, dijo Manuel, quiero ser un buen hijo de la patria. Estas cuestiones tan sencillas, ¿no? Son muy profundas. Escribimos el libro y después pensamos en los niños. ¿A quién le hablamos? Que nos vamos a disfrazar de intelectuales, de grandes pensadores. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿A quién le hablamos? ¿Qué conciencia queremos movilizar? Y entonces hicimos un atlas. ¿Cómo a través de una imagen, ¿no es cierto?, hicimos el atlas visual por la soberanía? Y pusimos 100 gráficas. Quiero que antes de mandar un videito cada vez duran menos. Ya ahora la foto ahí, ¿no? Y cuando usamos, hicimos un atlas con las imágenes, con el espíritu de despertar una puerta de entrada a los grandes temas. Y los grandes temas, ¿cuáles son? Conocer la Argentina, conocer, desocultar.
No podés defender esto de lo que no conocés. No podés amar si no conocés. No podés transformar si no tenés conciencia. Entonces hicimos eso con el espíritu de llevarlo a las escuelas, ¿no? Y lo llevamos, también le dimos instrumentos para los maestros. Y ahora nos dimos un gustito, nos metimos, porque todo lo que hicimos, nos metimos en un tema muy espinoso, que es el tema de plantear, como me dijo un periodista muy importante de Rosario, fuimos a la Feria del Libro, y lo inventé a Ariel Bucico, amigo de Carlos de Frade, ustedes saben que trabajamos ahí. Carlos está más loco que yo, lleva 80 libros, es un loco, un drama, un tipo divino. Ese sí que trabaja, yo no sé cómo hace, ahora sacó un libro de descolonizar la cabeza. No sé cómo 2 libros, 7 años, 2 3 libros. Yo no sé cuánto, porque encima viaja, anda en colectivo, no tiene agua. Bueno, está más loco que yo. Pero cosas muy lindas. Hombre de lindas riquezas. Y yo me quería meter, yo escribimos todos los libros, lo escribimos con un tema: nacionalizar el comercio exterior. Y Ariel me dijo, se llenó la sala, trabajamos un montón, me arrancó ahí y dice, ¿a vos se te ocurre escribir esto ahora, Luciano? ¿Qué tenemos lo que tenemos enfrente? ¿Se te ocurre cómo vamos a nacionalizar el comercio exterior? Entonces yo le digo, Ariel, si sabía que iba a hacer semejante pregunta, no te hubiese invitado. Pero no sé si se entiende. No, es como una cosa muy difícil pensar hoy y de qué se trata. Yo voy a ser muy sencillo, voy a tratar de explicar de la manera más sencilla un tema tremendamente complejo. Porque no es sencillo, no lo podemos simplificar. Pero vamos a hablar del trabajo. Bueno, la Argentina produce 150 millones de toneladas de trigo, maíz, soja, sorgo, para tomar un aspecto, ¿no? Y vende más o menos unas 100 millones de toneladas. ¿Qué es eso? Trabajo argentino. Aclaro, la timba no agrega valor, es una guerra de reparto. ¿Se entiende? Una experiencia, por ejemplo, que fue después posguerra, por la Primera Guerra Mundial, pero que ahora está de moda, que el tema del Estado, todo un debate que lo podemos hacer acá, ¿no? Pero lo primero en nacionalizar el comercio exterior fue en la década infame. Vuelvo a reiterar. Lo que nacionalizaron el comercio exterior fue en la década infame. ¿Por qué? Porque el trigo valía menos el precio del costo y entonces necesitaban que el Estado le cubra, sobre todo a los grandes productores, eso también beneficiaba a una parte de los pequeños, el precio mínimo sostén en origen. Que quiere decir que te pagaban por encima del costo, por eso crearon la Junta Reguladora, tuvo un contenido. Porque el mismo Estado puede tener distintos contenidos, ¿se entiende? Entonces, en ese momento sirvió para cubrir los precios que estaban por debajo de los precios de costo. Y después vino lo que fue Perón, que fue la experiencia del IAP, el primer gobierno de Perón, que levanta un programa extraordinario porque él plantea 3 cuestiones fundamentales. Una, dice jamás de esclavo al usurero, ¿se entiende? O sea, toma independencia frente al capital financiero, la dictadura financiera de carácter parasitario mundial, ¿se entiende? Jamás arrodillado al usurero. Por lo tanto, se niega terminantemente a contraer deuda estable, ¿no? Deuda jamás de rodilla al usurero, porque la deuda es un mecanismo no solo financiero, sino sobre todo es un instrumento político para quebrar su autonomía.
¿Por qué? Porque vos estás, es como que le debes al banco, ¿me entendés? Tener una deuda con el banco, que todo lo que va juntando se la lleva, ¿no? Y tienen todo este condicionamiento leonino, usuario, parasitario. Entonces te quieren someter. Entonces, ¿qué dijo? Pero no. Segundo, antes de asumir, incluso lo hace Fabre, toma el control del comercio exterior. Y al tomar, que fue el instituto, lo escribe muy bien, Rabino, donde fue el instituto más patriótico que tuvo la Argentina. ¿Por qué? Porque o sea, fue el instrumento, esto un poco de cómo se integraba al mundo, pero a partir de ahí unido a la nacionalización de la banca. Ese instituto, vieron que se habla de la justicia social que tuvimos en algún momento, vieron que millones entraron a la universidad, vieron que hubo un plan quinquenal, no hubo un plan, hubo una realización del plan quinquenal. La Argentina se planificó a corto, mediano y largo plazo de manera integral. Y los países libres, si quieren ser realmente, seamos libres, como decía el general San Martín, se tienen que industrializar, porque esa es la primera división del mundo, y un proyecto de industrialización, defensa, marina mercante, ¿no? Los aviones, los primeros aviones, no sé si eran los Pulki, que eran de autopropulsión, los rastrojeros, pero vos para hacer ese plan, o para hacer la justicia social, tenés que tener platita. Y para tener platita tenían la mina de oro, ¿cuál es? El comercio, la renta comercial. No tengo un usurero, entonces, como no estoy sometido, aquí el fondo, no como ahora que estamos Estados Unidos, ¿entendéis? No. Seamos libres, jamás esclavos del usurero. Luego, las cosechas las negociamos nosotros, las tenemos nosotros, las tenemos. Y tercero, la banca, la moneda, el crédito. Y ahora tenemos 63 bancos, donde la mayoría son privados y son extranjeros, no tenemos moneda, ¿taco? Y sin moneda no hay país. Y no hay proyecto. Acá vino una interpelación al campo nacional y popular. ¿Cuál es la propuesta? Porque Milei tiene mucho más propuesta que nosotros. Yo quiero saber cómo salimos del infierno, que no es de ahora. No fue todo lo mismo, porque sería una injusticia total. Hay cosas muy positivas que han tenido estos años de democracia, hay cosas que pudimos defender, sostener, algunas recuperar. Pero acá vino la dictadura militar y tuvo tres cuestiones. Una lo metió la deuda eterna, esclavó el usurero. Segundo, cambiaron la ley puertos públicos privados. Un decreto ley, público y privado. Con los lados tenemos todos los puertos extranjeros. Detrás de esos puertitos está la moneda, ¿no? Y tercero, ley de entidades financieras. Ley de entidades financieras, ¿qué quiere decir? Ni los depósitos tenemos, muchachos. Los sueldos que cobran los muchachos acá, aceiteros, están en bancos privados y extranjeros. Entonces no tenemos banca, no tenés puerto, no tenés comercio, y no tenés, digamos, estamos esclavos una deuda, vos calculás que hay que pagar 30.000 millones de dólares en lo que viene, no sé, ¿se entiende? Y no hay plan quinquenal. Ahora, cualquiera de las empresas tiene el plan quinquenal. Entonces, el campo nacional y popular, tenemos que hacer una interpelación de autocrítica. ¿Cuál es el proyecto nuestro? Porque el problema de la deuda es un problema que no lo resolvimos. Porque el problema del comercio exterior, yo el mapa de Rosario, lo de acá no voy a hablar porque no sé, pero los mapas que hicimos de Rosario explotaron en los últimos 15 años. El nivel de concentración, centralización, extranjerización de nuestra economía, de la palanca fundamental de nuestra economía, ha sido brutal. Y entonces nosotros tenemos un desafío, saber a dónde vamos. ¿De dónde salió?
Marina mercante. ¿Cómo vas a tener 4.500 kilómetros de litoral marítimo y no tenés barco? Estás a 12.000 kilómetros de los mercados si vas a Europa. Estás a 20.000 kilómetros de los mercados si vas a Asia. Todas estas mercancías van a 65 mercados, 65 países. La harina va a Europa, que produce cerdo, que después va a China. El aceite, el 51% va, ¿no es cierto?, a la India, solo el 3% va a los chinos se van por otro, ya no compran más. Los chinos que se van por otro, y ellos armaron bien. Pero ¿de dónde salió? Hay 100 puertos en Argentina. 100. ¿De dónde salió? Somos, por eso decimos, más Perón, menos frontiza. Más Perón, menos frontiza. Desarrollo, queremos todo. Desarrollo, producción, empleo, mercado interno. Con soberanía. No con estos mapas. Porque todas las utilidades de estas empresas van en todas las casas matrices. Y nosotros tenemos que romper la matriz de acumulación. El país se tiene que capitalizar. El 64% de todo el capital fijo de las 1.000 empresas más importantes son extranjeras. Cada ganancia de estas empresas que son legítimos, el trabajo argentino, tiene sus utilidades que las tienen que tener. Pero eso no es lo fundamental, se fuga. ¿Se entiende? Otro mecanismo. Está la deuda, dijimos la deuda. Pero después tiene otro mecanismo que semejante nivel de extranjerización hace que la utilidad y las ganancias se vayan fundamentalmente afuera del país. Entonces, nosotros tenemos una interpelación. ¿Por qué llegamos a acá? A ver, el 50% está afuera.